En nuestro curso de Gracia y Virtudes dentro del Instituto Superior de Ciencias Religiosas de la Universidad Pontificia de México, estamos llegando a nuestro último tema sistemático, una mirada ahora a la existencia ordinaria del cristiano, la gracia como nueva creación, la vida del hombre justificado. Hay algunos problemas puntuales que nos permiten entender también la relación entre la gracia sanante y la gracia elevante vivida en lo cotidiano. Aquí hay que añadir, por cierto, una nota adicional a lo que incluye la Daria, sobre todo en la perspectiva de las gracias actuales. Aquí incluiré lo que dice él, pero me parece que también requerimos una mirada más profunda. Y con esto estaremos también terminando nuestro curso. Si el primer apartado de nuestra sistemática nos permitió profundizar el misterio de la gracia como perdón de los pecados y el segundo como la nueva relación con Dios, la filiación divina, en este tercero y último apartado vemos la gracia como nueva creación, es decir, la transformación efectiva que se lleva a cabo en nosotros, que incluye la doble perspectiva que ya hemos considerado del estado habitual de amistad con Dios, que llamamos gracia habitual, y al mismo tiempo las puntuales intervenciones de Dios a favor de nuestra salvación, que llamamos también gracias actuales. El itinerario que les invito a seguir en esta ocasión va a modificar levemente la propuesta de la Daria. Primero hablaremos de la real transformación interior del ser humano, un punto que ya hemos revisado anteriormente, insistiendo en que no solo somos declarados extrínsecamente con el perdón de nuestros pecados o como hijos de Dios, sino que esto realmente nos toca y nos transforma en nuestro ser. En un segundo lugar, veremos cómo esta realidad nueva que vivimos por la gracia se actualiza en las gracias actuales y revisaremos el concepto mismo de gracia actual. En tercer lugar, relacionaremos la naturaleza con la gracia, desde los axiomas que ya hemos conocido en la parte histórica de nuestro curso y que nos permitirá entender el desarrollo de la existencia humana siempre desde la gracia como un ejercicio de nuestra libertad como hijos de Dios, lo que implica también la posibilidad de los retrocesos en la vida de gracia, pero más bien y sobre todo los crecimientos en la vida de gracia y el sentido de la existencia del mérito cristiano. En un cuarto lugar, y por fin, veremos las tres virtudes teologales en el campo global de la vivencia de la gracia y terminaremos haciendo una referencia al mundo, a la historia y a la cultura en relación con la gracia. A modo de introducción a todos los puntos que consideraremos a continuación, afirmamos en primer lugar, sin duda, la primacía de la presencia de Dios y de la relación con Él sobre cualquier realidad creada o cualquier cualidad que nosotros hayamos recibido. No somos nosotros quienes por ser buenos nos merecemos la presencia de Dios, sino es la presencia de Dios quien nos habilita a una nueva manera de vivir. Hay que subrayar siempre esta primacía de la gracia increada sobre la gracia creada. Ahora bien, una vez recibida esta presencia de Dios, hay que afirmar que es una presencia eficaz, porque genera en nosotros una auténtica perfección interior como resultado de ese don absolutamente inmerecido del amor de Dios y de la presencia trinitaria en nuestras vidas. Esto se llama de muchas maneras, recreación, renacimiento. Lo importante es que se trata de una presencia eficaz que nos transforma, de manera que nosotros mismos somos nuevos, nacemos, somos recreados. Existen en nosotros efectos reales de la acción de Dios que ya nos pertenecen y en este sentido consuman la obra de Dios en el ser humano. Podemos decir que la salvación no es un decreto exterior, sino una realidad que acontece en nosotros.
no es al margen de nosotros, al margen del ser humano, sin la cooperación del ser humano. Aunque nunca olvidamos la primacía absoluta de la obra de Dios, también decimos que la obra de Dios genera en nosotros esa transformación. La gracia, la salvación, es el fruto en nosotros de su amor. Procedemos entonces a la primera unidad dentro de este capítulo, que mira justamente a describir la transformación interior del ser humano. Nuestro autor va a ir siguiendo expresiones variadas que se encuentran en las tradiciones del Nuevo Testamento. No me voy a referir a todas ellas. Hablando del ser humano como una nueva creación, describe en primer lugar cómo el reconocimiento del ser humano reconciliado por Dios aparece en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. También, por otro lado, en la carta a los Gálatas, en el capítulo 6, el versículo 15, se nos habla del ser humano como una nueva criatura porque cree en Jesús, lo busca en la fe y no en las obras de la justificación. Más allá de este vocabulario sobre la nueva creación, se nos hace ver cuando se habla de la regeneración o la renovación del hombre a causa sobre todo del bautismo. Se menciona, por ejemplo, Tito 3 del 5 al 6, indicando además que esto es el resultado de la abundancia del don del Espíritu Santo. Se nos menciona también la primera carta de Pedro 1.3 o 1.23 e incluso primera de Pedro 2.2 y Santiago 1.8. De cualquier manera, es esta misma idea de una regeneración interior resultado del bautismo en nosotros. También se toman testimonios de la tradición de San Juan sobre esta regeneración, un nuevo nacimiento, señalando múltiples intervenciones. Bastaría pensar en el diálogo de Jesús con Nicodemo. El hecho es que hemos recibido una semilla divina que está en nosotros y por lo tanto hemos nacido de nuevo. Lo importante, a modo sintético, es que la presencia interior del Espíritu Santo perfecciona y lleva a plenitud nuestro ser de criaturas, como fruto de la autodonación de Dios al hombre por medio de Jesucristo. Podemos decir que en estas ideas se sintetiza la variedad de expresiones que encontramos en el Nuevo Testamento sobre esta transformación, este nuevo nacimiento del hombre a partir del bautismo, como consecuencia de la obra de Cristo que nos infunde el Espíritu Santo. Estos contenidos fundamentales de la Sagrada Escritura se desarrollan en la historia del pensamiento cristiano bajo la nota de la doctrina de la gracia creada. Ya tuvimos en la parte histórica oportunidad de acercarnos a esta doctrina. Recuerdo solamente, de manera muy somera, que hay un momento en el que parece confundirse al Espíritu Santo que está habitando en nosotros con la caridad. Y esto va a hacer que sobre todo la enseñanza de la escolástica insista en que hay un hábito en nosotros, una realidad que ya no es el Espíritu Santo mismo, sino algo que la presencia del Espíritu Santo genera en nosotros, como una nueva manera de ser. Justamente la explicación entonces de la gracia o de la caridad como un hábito. Ciertamente, se insiste siempre que es el resultado de la presencia de Dios en nosotros, pero llega a ser algo nuestro. Sobre esta base, esta transformación nuestra, hay muchos elementos que decir. Tendríamos que recordar toda la doctrina que ya pudimos leer detenidamente de Trento. Aquí solamente retomamos algunos de sus elementos esenciales. Ante todo, esta transformación se entiende como una participación en la naturaleza divina. Siempre es como un regalo de Dios, pero hay algo divino que se nos entrega. Recordamos a este propósito toda la doctrina, sobre todo de los padres orientales, de la divinización y todo lo que consideramos en la parte histórica inicial de nuestro curso.
Vale la pena, sin embargo, no olvidar nunca que esa participación en la naturaleza divina se ejecuta por medio de Cristo. Es gracias a nuestra relación con Cristo y al don que Dios nos ha hecho a través de la encarnación que nosotros accedemos a esta condición renovada, a esta divinidad por adopción que recibimos en nosotros. Es un auténtico ascenso, un cambio de nivel que es siempre el resultado del amor de Dios. Y la clave para entender esta superación, esta elevación que nosotros recibimos es la encarnación del Hijo de Dios. Es el admirable intercambio de la encarnación. El Hijo de Dios se hace hombre, se hace uno de nosotros, para que nosotros, los seres humanos, a través de nuestra adhesión a Cristo, accedamos a la condición divina del Hijo de Dios que se nos ha acercado precisamente en la encarnación. Esto nos llevaría incluso a considerar que en la vida eterna, en la plenitud escatológica, no olvidamos en qué consiste el cielo, aunque esto sea materia de la escatología. Consiste precisamente en esta plenitud de nuestra condición de hijos de Dios recibida en Cristo. De manera que el cielo no es otra cosa sino esta vivencia plena de la participación en la naturaleza divina a través de Cristo por el don del Espíritu Santo. Desde el punto de vista antropológico, se trata de una obra de Dios que a nosotros, seres humanos, nos da nuestra plenitud. El esquema sigue siendo el mismo de todo el tratado de gracia. Por una parte y sobre todo es un don, pero que de parte nuestra supone una aceptación, un asentimiento, la acogida de ese don que convierte al mismo tiempo nuestro ejercicio de libertad, nuestra naturaleza, nuestras acciones en cooperación al don de Dios, de manera que son auténticamente obras nuestras que respondiendo a la obra fundamental de la salvación de Dios alcanzan un nivel sobrenatural. En este sentido, somos invitados a perseverar en la gracia, de manera que todas las etapas de nuestra vida pueden entenderse como una continuada santificación, como un proceso siempre creciente de acercamiento a nuestra propia realidad como hijos de Dios por adopción. Esto constituye la realidad nueva de nuestro nacimiento a la vida divina. Es el producto del bautismo y se ejecuta habitualmente en nosotros. Es algo que está en nosotros. Ahora bien, esta realidad habitual, gracia habitual, se actualiza en las distintas circunstancias y en los distintos momentos de nuestra vida. Entramos ahora a esta cuestión, la actualización del don de Dios y del impulso divino y dentro de ello el concepto de las gracias actuales. Aquí nuestro autor va a llevar a cabo un proceso de generalización. Empieza recordando y explicando en qué consiste la doctrina característica de las gracias actuales, para después generalizarlo y prácticamente decirnos que todo momento de la vida y toda circunstancia en realidad es un modo de gracia actual. No vamos a negar esto, pero queremos también recordar el sentido y el peso de la doctrina de las gracias actuales, entendidas no solo como la generalización de todo lo que vivimos, sino en realidad como auténticas intervenciones peculiares de Dios. Vamos por partes. ¿En qué consiste esta doctrina tradicional de las gracias actuales? Se han entendido como impulsos que vienen de Dios y ordinariamente se distinguen según van dirigidas a la inteligencia o a la voluntad de estas acciones de Dios, si son inspiraciones e iluminaciones del entendimiento o bien son mociones a la voluntad que nos mueven a obrar el bien. De cualquier manera se entiende como intervenciones puntuales de Dios. Por eso, gracias actuales para el acto o en acto, momentos puntuales de la intervención de Dios. Nos recuerda que esta idea de inspiraciones o de emociones peculiares está presente en distintos pasajes bíblicos, en reflexiones teológicas y en intervenciones del magisterio. En particular, toda la doctrina de San Agustín sobre el auxilio de Dios para nuestra vida se ubica en este ámbito de las gracias actuales.
La Daria, sin embargo, lleva esto a una afirmación sin duda cierta e importante. Es que en realidad hay algo inédito en nuestra vida permanentemente. De manera que nosotros podemos reconocer que Dios siempre está interviniendo de una manera novedosa y fecunda en nuestra vida, de manera que no deja de derramar sobre nosotros gracias actuales. Podemos decir que toda nuestra existencia está impregnada de este acompañamiento eficaz de la obra de Dios. Las acciones humanas en general se encuentran siempre con la generosidad de Dios, con la abundancia del amor de Dios y con una capacidad de elevar nuestras fuerzas ordinarias. Pero esta explicación puede de alguna manera disminuir la idea de estas intervenciones peculiares de Dios. Aunque la estructura general es la misma, la relación entre lo divino y lo humano, vale la pena reconocer que también hay momentos peculiares de la vida en las que reconocemos una cierta intervención de Dios, dones creados puntuales que favorecen la salvación. Y hay muchas experiencias espirituales que se explican en este orden. Un impulso especial para acudir a la confesión, para perdonar a alguien que nos ha lastimado, o incluso en esta línea podría describirse la vocación a un estado de vida en la iglesia como el resultado de una peculiar intervención de Dios. Además, me parece que en esta línea se explica también la distinción clásica entre la gracia gratis data y la gracia gratum faciens. Recuerdo aquí que la gracia gratum faciens es la gracia que nos agracia, que nos hace agradables, la que de alguna manera se queda en nosotros, transformándonos a nosotros, volviéndonos afines al amor de Dios. Pero también todo el orden de los carismas se ha solido ubicar en el nivel de las gracias gratis date, en el sentido de que no permanecen en nosotros, sino que desde nosotros fluyen hacia los demás para el bien de toda la iglesia. Es verdad que de alguna manera la Daria ha insistido que todo lo que a nosotros nos agracia repercute también en el bien espiritual de la iglesia, y esto es cierto. Pero esto no quita que efectivamente muchas veces puede haber dones peculiares de Dios que nosotros recibimos o que a través de nosotros se comunican a los demás. Permítanme poner un ejemplo, siempre en el orden especial. Un sacerdote está confesando y mientras está confesando siente un impulso de decirle una cosa al confesor, al que se está confesando, que él no había pensado. Puede ser una intervención peculiar de Dios dirigida al bien del que se está confesando a través del ministerio del sacerdote. O bien, una madre superiora de una comunidad religiosa puede tener de repente un impulso peculiar o una visión peculiar de algo que tiene que hacer, y es evidentemente una peculiar intervención de Dios a través de ella para el bien de la comunidad. El discernimiento de las gracias actuales es una realidad muy compleja, pero me parece que aunque es verdad que hay que reconocer la permanente acción de Dios en su gracia en las distintas circunstancias de la vida, también hay que afirmar que Dios a veces interviene de manera especial orientando su plan de salvación a través de personas determinadas. Esto es, sin duda, la doctrina bastante compleja y bastante hermosa de las gracias actuales. Entendido entonces en el primer punto el concepto de la gracia habitual como una verdadera transformación interior del ser humano, y en el segundo bloque el concepto de las gracias actuales, integrando entonces gracia habitual y gracia actual, procede nuestro autor a describir la interacción entre Dios y el hombre, esta estructura constante que hemos encontrado en la gracia como justificación, en la gracia de la adopción filial y en estos dos niveles que hemos manejado. ¿Cómo interactúa concretamente en el ser humano lo que depende de él y lo que depende de Dios? Esto lo tratamos en el tercer punto. Debo decir que es bastante extenso nuestro autor, me concentraré solo en los aspectos fundamentales. Aunque la Daria no lo señala en este caso, recordemos nosotros como esquema fundamental de la interacción entre Dios y el hombre
estos tres axiomas sobre la gracia y la naturaleza, que fueron acuñados por la doctrina escolástica y que nos dan una muy clara luz sobre esta realidad. El primer axioma: la gracia supone la naturaleza. ¿Dónde se encarna el don de Dios? En la realidad creada constitutiva del ser humano que llamamos naturaleza. Dios no actúa en el aire. Dios no actúa en una especie de segundo piso del ser humano. Dios actúa al interno de esa realidad que Él mismo ha creado. Por eso, donde encontramos la eficacia de la gracia funcionando es dentro de los dinamismos propios del ser humano que llamamos naturaleza. La gracia supone la naturaleza. Ahora, entendiendo que el espacio de operación de la gracia es precisamente la estructura del ser humano, creada por Dios, pero también elevada por Dios a la participación de su naturaleza divina, tenemos los dos elementos o los dos axiomas siguientes que corresponden, el primero, al bloque de la justificación que consideramos en la primera parte de nuestra sistemática y el segundo, el de la adopción filial que consideramos en la segunda parte de nuestra sistemática. Por una parte, la gracia sana la naturaleza. ¿Qué es lo primero que ejecuta en nuestra naturaleza dañada por el pecado? La gracia de Dios, esta reconciliación con Él como una efectiva justificación en nosotros. Por otro lado, esta justificación alcanza un nivel superior de lo que hubiéramos imaginado y esperado porque se nos santifica, haciéndosenos hijos del Padre por nuestra incorporación en el Espíritu al Hijo de Dios encarnado. En este sentido, la gracia eleva la naturaleza. Estos tres principios son sumamente pedagógicos para entender la necesidad de disponer la naturaleza a la obra de la gracia, pero también para subrayar la primacía de la gracia en el orden de la salvación. Entre las múltiples aplicaciones de esta relación dinámica entre gracia y naturaleza que podemos señalar, vale la pena, por la sensibilidad del hombre contemporáneo, insistir en la relación entre gracia y libertad. Porque ha habido un tiempo, y el nuestro también lo ha entendido así, aunque a veces con menos fervor, en el que se ha insistido que el hombre es libre. Y la idea de la libertad humana llevada al extremo encuentra en Dios el adversario de la libertad. Si Dios existe, el hombre no es libre. Si el hombre es libre, Dios no existe, o Dios es el adversario de la libertad. Entonces, para que el hombre sea libre, hay que negar la existencia de Dios. La doctrina cristiana nos muestra todo lo contrario. La gracia no viene a oponerse a la libertad, sino a generar las condiciones para que nosotros ejerzamos verdaderamente la libertad propia de nuestra condición de criaturas. No es la gracia ni la obra de Dios lo que no nos permite ser libres, sino lo que permite y sostiene nuestra libertad. En razón de nuestra criatura, de nuestra condición criatural, nosotros no somos más nosotros mismos en la medida en que nos alejamos de nuestra fuente, que es Dios, sino en la medida en que nos arraigamos plenamente en el amor de Dios. Nosotros ejercemos nuestra libertad en nuestra condición de criatura. Aquí habría muchos elementos que decir de la errada comprensión de la libertad, como si el ser humano tuviera una libertad absoluta. Pensemos el absurdo de esto. Yo no pedí nacer, no ejercí mi libertad para nacer. No, pues no era posible, porque no somos libertad absoluta. Yo no decidí en qué condiciones, bajo qué personalidad, con qué rasgos iba a realizarse mi persona. No, siempre la libertad humana es una libertad situada. Entonces, reconocer el alcance real de nuestra libertad nos va a permitir descubrir que somos criaturas libres y que en cuanto criaturas hemos recibido una estructura que siempre nos precede, que es el don de nuestra existencia, la ubicación de nuestro carácter irrepetible y original y al mismo tiempo los rasgos de esa originalidad que nosotros tenemos. Si entendemos así nuestra libertad, nos damos cuenta de que la gracia no es el adversario para nuestra libertad, sino la ocasión de ejecutar la libertad plenamente.
Por ello, San Pablo puede llamar a nuestra libertad libertad de hijos. No somos esclavos porque se nos impone un esquema desde fuera. Somos hijos, amados por aquel que nos ha dado la existencia y que siempre está con nosotros, dándonos las cosas buenas que necesitamos para ser plenamente nosotros mismos. Dentro de nuestra condición creada ejercemos múltiples opciones de libertad y esas opciones de libertad son siempre respuesta al amor de Dios que puede ir creciendo y en donde nosotros efectivamente realizamos nuestras decisiones. Podemos decir que tenemos una libertad que nos libera de la esclavitud, nos libera de la limitación y en eso consiste el don de Dios. El Espíritu del resucitado nos libera para que amemos en plenitud. Y en Él tenemos este nuevo principio. El Espíritu es el que nos hace plenamente libres. Y la docilidad al Espíritu de Dios es la garantía de que dentro de las condiciones de nuestra vida nosotros ejerzamos nuestra libertad como una respuesta positiva y en amor al amor de Dios. Otro tema vinculado con esta interacción entre lo divino y lo humano es el del crecimiento espiritual. No estamos fatalmente determinados ni ya completados en nuestra vida. Mientras vivimos en la historia, continuamos un camino que podemos llamar precisamente proceso de vida de gracia. No está todo cerrado. Siempre se lleva a cabo un dinamismo de la vida de gracia que puede ir creciendo. Por eso podemos profundizar y aumentar nuestra respuesta a Dios, crecer en buenas obras, crecer en buenas disposiciones, ensanchar el corazón. Pero también hay que decir que no todo es un crecimiento hacia adelante. En la vida espiritual pueden darse retrocesos. Las tentaciones, los pecados, el desorden de la concupiscencia siempre puede estarnos atrayendo para llevar nuestros pasos hacia atrás en vez de hacia adelante. Se trata de una realidad compleja en la que a veces crecemos y a veces retrocedemos, pero lo cierto es que hemos de mantener la atención hacia un crecimiento en el espíritu. Ahora bien, esto incluye también que nadie es santo igual que otras personas, porque el crecimiento tiene que ver con nuestro talante personal, con nuestra personalidad, con nuestras características, con nuestro temperamento, con lo que nos gusta, con lo que de alguna manera nos peculiariza entre los demás, si lo podemos decir así. Hay un carácter irrepetible en la vivencia propia de la gracia. Y esta configuración personal sin duda hace que no haya un molde para todos, sino que a cada uno se nos entregue la riqueza del Espíritu Santo para desarrollar esa constitución personal. Habría que decir, además, que esa fuerza del Espíritu Santo nos orienta hacia el ideal presente en el Evangelio como vivencia de las bienaventuranzas. Toda la riqueza del Evangelio supera de suyo la fuerza del ser humano. ¿Podemos perdonar al enemigo? ¿Podemos poner la otra mejilla? ¿Podemos amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, amando siempre desde la medida de Cristo que nos amó hasta entregarse a la muerte? Y Él nos dijo, este es el mandamiento que yo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. ¿Podemos amar como Cristo nos ha amado? Pues lo cierto es que la gracia nos orienta precisamente a hacer propios los dinamismos que trascienden nuestra capacidad y que, haciéndonos afines a Cristo, nos permiten reproducir en nuestra vida los sentimientos y las actitudes de Cristo. Finalmente, dentro de este marco general de considerar la relación entre lo divino y lo humano, entra la doctrina del mérito sobrenatural de nuestras obras. Hay que recordar que esta doctrina fue sistemáticamente planteada por el Concilio de Trento, sobre todo ante la afirmación de la Reforma que negaba absolutamente cualquier mérito sobrenatural a las obras humanas. Solo Dios está a la altura de sus propias expectativas y eso hace imposible que el hombre ponga nada de lo suyo en el orden de la gracia.
La respuesta aquí de Trento, la conocemos, es básicamente inspirada por la doctrina de San Agustín. Es verdad que nosotros por nuestras propias fuerzas seríamos incapaces de alcanzar un mérito sobrenatural, tanto por la fragilidad de nuestra condición de criaturas como por la realidad de nuestro pecado. Sin embargo, la doctrina de Agustín nos hace recordar que Él nos vuelve capaces de que sean realmente obras nuestras, esas obras que en su nivel sobrenatural dependen de la gracia, el carácter verdaderamente propio de las obras personales. Cuando yo hago el bien, ese bien tiene un mérito sobrenatural que siempre depende de Dios, pero al mismo tiempo es obra mía. Dios me concede que yo realice obras verdaderamente mías y que mis obras, ayudadas por su gracia, sean agradables a la presencia de Dios. Somos capaces de obras buenas y a los ojos de Dios nuestras obras, en cuanto nuestras, son meritorias, sin quitar nada al mérito de Cristo, sino incorporándose al mérito fundamental de Cristo. Usando una expresión de San Agustín que se retoma, por cierto, en el prefacio de los santos, al coronar nuestros méritos, corona sus propios dones. Nuestros méritos son siempre don primario de Dios, pero don de tal manera eficaz que se convierten en obras nuestras. La eficacia de Dios no es aplastar nuestra libertad, sino dinamizar nuestra libertad para que las acciones que son realmente nuestras también, gracias a la obra de Cristo, puedan ser obras meritorias en el orden de la trascendencia e incluso de la participación en la eficacia de Cristo. Esto tiene consecuencias en el orden de la adhesión de nuestros sufrimientos a los méritos de Cristo, en el orden de la participación de la Iglesia en estos méritos de Cristo y muchísimos elementos de la vida espiritual, incluso de la participación de los santos, especialmente de la Virgen María, en la mediación del único mediador que es Cristo nuestro Señor. Dos elementos simplemente para concluir esto del mérito. Recuerda la Daria, y esto a veces no se subraya suficientemente, que cualquier tipo de mérito personal adquiere su eficacia de la asimilación a Cristo. Es decir, nunca se lleva a cabo sin esta incorporación a aquel que ontológicamente es el que nos abre el acceso a Dios, que es el Verbo encarnado. Por otra parte, recordar la dimensión escatológica de este mérito. Nosotros sí presentamos para la vida eterna el alcance de nuestras obras. Entra, bendito de mi Padre, a gozar del banquete eterno, a gozar del reino eterno, porque tuve hambre y me diste de comer. Me diste de comer. Tuve hambre y me diste de comer. Las obras humanas se convierten también en una llave eficaz para la vida eterna. Y de alguna manera, el haber promovido y ejecutado obras buenas ensancha mi corazón. Es verdad que el premio en la vida eterna es la visión de Dios, que es idéntica para todos, pero en la medida en que mi corazón se haya ensanchado y mi mirada se haya transparentado, yo mismo soy más capaz de recibir esa gloria y de impregnarme de esa gloria en razón de mis obras. Hay un valor también de mérito en la vida eterna que de alguna manera nos permite participar con mayor o menor grado en la gloria de Dios. Nuestra asignatura, por razones históricas, se llama Gracia y Virtudes. Como hemos podido darnos cuenta, en realidad nos hemos focalizado solo a la doctrina de la gracia, dejando a un lado el tema de las virtudes. Por una parte, por la consideración que se hace de ellas ya en la teología moral, pero por otra parte, porque ha quedado incorporado de alguna manera en el discurso de la gracia el orden de la fe, la esperanza y la caridad. Con todo, nos corresponde a continuación al menos un primer acercamiento global a estas realidades de la vida cristiana que caracterizan justamente la vida del cristiano. Reconocemos estas tres palabras, fe, esperanza y caridad, como una tríada agrupada ya así en el Nuevo Testamento, sobre todo en los escritos paulinos. La justificación, nos enseña Trento,
infunde al ser humano las virtudes de la fe, la esperanza y el amor. Una observación genérica que tenemos que hacer sobre ellas es que no se trata de una realidad única, sino de todo el dinamismo de la vida creyente bajo la acción del Espíritu Santo. Por eso, aunque hay facetas que permiten caracterizar a la fe, la esperanza y la caridad, una de las virtudes nos dice referencia a las otras. Nos recuerda la Daria que la fe es ante todo la confesión de Jesús como Señor y Salvador, con todo lo que ello implica, y que la fe la recibimos por una parte al insertarnos a Cristo, pero que se convierte en la actitud fundamental que preside la vida completa del cristiano. Por otra parte, él mismo nos señala que la fe nos lleva a vivir en la esperanza, porque aunque por la fe ya nos apoyamos en todo, para todo, en Dios, por otra parte, los horizontes inéditos de nuestra vida nos hacen caminar hacia Dios esperando la salvación. Nuestra mirada es permanentemente con los ojos fijos en Jesús, que es el que nos orienta a la plenitud de la vida. Y por otra parte, la caridad como la ejecución del amor de Dios, de este don del Espíritu Santo que nos ha transformado interiormente y que se convierte en el modo de actuar de la fe. Aquí yo lo que quisiera subrayar es un par de aspectos respecto a la doctrina clásica de la fe, la esperanza y la caridad. En primer lugar, que al ser virtudes estamos hablando de disposiciones estables del espíritu. Y en este caso, virtudes teologales significa, entre otras cosas, que nos son dadas por Dios. El origen de estas virtudes, de estas disposiciones habituales en nosotros, es el don de Dios que nos ha asimilado a Cristo en el camino hacia el Padre por el don del Espíritu Santo. Es el dinamismo teologal de la existencia cristiana. Ahora bien, la doctrina clásica de las tres virtudes nos enseña que a diferencia de las virtudes humanas, que podemos estructurar como virtudes cardinales, la fortaleza, la justicia, la templanza y la prudencia, en el caso de las virtudes teologales no estamos buscando el término medio, porque en este caso la sobreabundancia de Dios siempre nos hace crecer en ellas. No hay un equilibrio en la fe, sino siempre un creciente dinamismo en la fe, y así en las demás virtudes. Pero además de que son teologales porque Dios nos las otorga y nos las infunde, son teologales porque su contenido mismo es Dios. En este sentido podemos decir, la fe es creer a Dios, la esperanza es esperar en Dios, la caridad es vivir el amor de Dios. Las tres virtudes tienen como contenido a Dios. Puede ayudarnos en este sentido, y aunque no esté en nuestro libro de texto, una revisión de los números del Catecismo de la Iglesia Católica que nos presentan estas virtudes. En el caso de la fe, el número 1814, donde leemos: la fe es la virtud teologal por la que creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha dicho y revelado y que la Santa Iglesia nos propone, porque Él es la verdad misma. Por la fe, el hombre se entrega entera y libremente a Dios. Por eso el creyente se esfuerza por conocer y hacer la voluntad de Dios. El justo vivirá por la fe. La fe viva actúa por la caridad. Respecto a la esperanza, el número 1817, que dice: la esperanza es la virtud teologal por la que aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. Y finalmente, sobre la caridad, el número 1822. La caridad es la virtud teologal por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas por Él mismo, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos por amor de Dios. La síntesis de las virtudes teologales la encontramos también dentro del Catecismo en el número 1841 y siguientes. Las virtudes teologales son tres: la fe, la esperanza y la caridad. Informan y vivifican todas las virtudes morales.
Por la fe creemos en Dios y creemos todo lo que Él nos ha revelado y que la Santa Iglesia nos propone como objeto de fe. Por la esperanza deseamos y esperamos de Dios con una firme confianza la vida eterna y las gracias para merecerla. Por la caridad amamos a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos por amor de Dios. Es el vínculo de la perfección y la forma de todas las virtudes. Esto incluye una noción importante. Las virtudes humanas, es decir, no las virtudes teologales, sino las que se obtienen por el cultivo adecuado de nuestra propia humanidad, alcanzan un nivel sobrenatural por el don de la caridad. Gracias a la caridad, todo el cultivo de nuestra propia humanidad, sus fortalezas y sus virtudes, se convierte de alguna manera en una participación de la vida divina, de manera que todas las virtudes humanas quedan integradas en el orden sobrenatural. Concluimos nuestro tratado con una aproximación a un aspecto que ya hemos señalado a lo largo de la parte histórica. De alguna manera, la doctrina de la gracia se ha desarrollado concentrando su atención en el hombre en lo particular, descuidando la dimensión social, la dimensión cósmica, la dimensión cultural, la dimensión histórica. Es indiscutible que la gracia acontece como realidad de salvación en lo más profundo del corazón humano, en la realidad más intransferible de cada uno. Pero también es indiscutible que cada uno ubica su existencia en referencia a los otros, en referencia al mundo, en referencia a la historia, con una responsabilidad de cara a toda la creación. Y en este sentido, no podemos ignorar que es dentro de esas coordenadas que se ejecuta la vida de gracia y además que podemos encontrar en esas coordenadas el ámbito también de gracia que Dios nos da para nuestro desarrollo personal. Esto merece también una palabra última que puede ser también conclusiva de nuestro curso. Cuanto nos rodea puede ser llamado gracia, dice la Daria, en el sentido de que los acontecimientos de la vida, a la luz de la fe, pueden ser considerados don de Dios, manifestaciones concretas de su amor y llamadas a la responsabilidad humana. En este sentido, dadas las dimensiones sociales, culturales y mundanas de nuestro ser, los demás hombres, las estructuras de la cultura que generamos y el mundo que nos rodea pueden ser un vehículo del que Dios se sirve para interpelarnos. Pero además habría de llegar al punto adicional. No solo son espacio dentro del cual nosotros nos llenamos de la gracia de Dios. También se convierten en una responsabilidad para que colaboremos en la construcción de un mundo que corresponda al proyecto de Dios. En este sentido, además de ser el espacio desde dentro del cual nosotros ejercemos nuestra respuesta a Dios, también hay que decir que la sociedad, la cultura, la historia son para nosotros una responsabilidad para que ejecutemos con el auxilio de la gracia las obras buenas que nos corresponden en razón de nuestro propio estado de vida. La cultura, la sociedad, el Estado, la política, la economía son finalmente estructuras objetivas que tienen sus propias coordenadas, sus propios valores, sus propios principios, dentro de los cuales nosotros ejecutamos nuestra vida y que por lo tanto para nosotros son también un llamado a humanizar desde el proyecto de Dios dichas estructuras. No hay, en una palabra, nada dentro de lo estructural, institucional y oficial de la realidad humana que no tenga también que ver con el orden de la gracia. Sobre esto, por cierto, hay un desarrollo muy interesante que podemos profundizar en la enseñanza de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes sobre la Iglesia en el mundo actual, del Concilio Vaticano II. De esta manera concluimos nuestro curso de Gracia y Virtudes, uno de los puntos máximos de la teología, mirando el misterio del ser humano que en su condición actual ha sido rescatado por la bondad de Dios, por la gracia de Dios, permitiéndole recibir el perdón de los pecados,
ser elevado a la condición de hijo de Dios por la participación en el espíritu de la vida de nuestro Señor Jesucristo y al mismo tiempo desarrollar toda su existencia bajo el signo de su amor. Esperamos que todo el trabajo de investigación y de estudio que hemos realizado nos permita no solo entender de alguna manera y hasta donde nosotros lo alcanzamos el misterio del amor de Dios, sino sobre todo experimentarlo y vivirlo en nuestra vida cotidiana. Que tengan todas una continuación muy bella de su estudio y que terminen bien su curso.